Bienvenidos a Universo ES. Hoy estamos con un video un tanto diferente, bastante positivo la verdad. Y es que joven jugador del Rayo Vallecano quiere representar los colores de El Salvador. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más, empezamos con este video un tanto diferente del día de hoy. El portal matagigantes.net, medio que le da cobertura al equipo de Rayo Vallecano de la primera división de España, es decir, la Liga, le hizo una entrevista muy particular e interesante al jugador Marcos Casillas, jugador que tiene raíces salvadoreñas. Y en declaraciones el jugador comentaba en esta entrevista: sueño con debutar en primera con el Rayo y representar a El Salvador. Ahora sí, empezamos leyendo un poquito esta entrevista o este artículo que ha emitido el portal matagigantes.net. Marcos llegó este verano del Alcorcón y juega actualmente en el Juvenil C del profe Jorge Rubio, lo cual para él es un sueño, puesto que su familia paterna es vallecana y rayista. Otro de los sueños por cumplir es representar a la selección de El Salvador, y es que pese a haber nacido en España, Marcos tiene ascendencia salvadoreña por parte de su familia materna. Se ha quedado muy cerca de haber defendido a la selección de El Salvador en el pasado mes de febrero en la CONCACAF Sub-17, en el premundial de CONCACAF que ya disputamos. Pero por temas burocráticos no llegó a tiempo para hacerlo, comentaba o adelantaba pues este portal que realiza esta entrevista. Ahora sí pasaremos a realizar diferentes preguntas que le hacen al jugador, donde en muchas de ellas termina hablando sobre la selección de El Salvador o que le gustaría representar a la selecta en un futuro. Empezamos rápidamente. Le preguntaban: ¿cuál crees que es tu mayor virtud y tu mayor defecto futbolístico? Decía: mi mayor virtud es que abarco mucho campo, presiono muy bien y robo muchos balones. Mi mayor defecto es que al robar a veces me equivoco con el primer pase, pero ya estoy mejorando en eso, comentaba. Recordemos que él juega como volante. ¿Cómo fue tu llegada al Rayo? Decía: muy esperada, la verdad, porque mi papá siempre me hablaba mucho del Rayo. En casa le teníamos mucho cariño por el abuelo. Pues siempre era como: a ver si juegas en el Rayo, a ver si juegas en el Rayo. Y cuando me llamaron del Rayo fue maravilloso, comentaba. Tu familia paterna es vallecana y rayista. Además, algún familiar llegó a jugar en la cantera del Rayo Vallecano. Jugar con el Rayo es cumplir un sueño, le preguntan a Marcos, y decía lo siguiente: sí, como te he dicho, por todo lo que significa, porque desde pequeño mi padre me habló mucho de él, porque tiene mucho cariño, y es que él estuvo en la inauguración del estadio Vallecanas, puesto que estaba mi abuela embarazada. Dos de sus primeros han jugado aquí también, y es que la familia que tenemos tiene mucho cariño al Rayo. Para mí mi abuela es maravilla, me lo transmitieron desde pequeñito y para mí también era una aspiración llegar a jugar en el Rayo, comentaba. Y ahora sí le preguntaban acerca más de la selección de El Salvador y le preguntaban lo siguiente: ¿no has podido jugar con la selección de El Salvador en la CONCACAF Sub-17 por problemas de papeleo? ¿Te hace ilusión representar en un futuro a El Salvador? Y decía: sí, la verdad es que ha sido una pena no poder jugar la CONCACAF porque mi madre es salvadoreña. Estuvo 16 años viviendo allí, en El Salvador, y también es una parte de mí ser salvadoreño. A ver, me encanta España y viviré aquí siempre. Lo que pasa es que es parte de mí también, comentaba. Y cuenta un poquito la historia de su abuelo materno, de Marcos, y decía lo siguiente: fue un niño en El Salvador, sin recursos ni padre, con hermanos pequeños, y él les tuvo que cuidar. Se vino a Europa becado a estudiar y aún así, teniendo la vida hecha, se volvió a El Salvador porque era de esta gente comprometida que le gustaba devolver algo a su país. Se ha quedado esa espinita ahí. Los dos abuelos fallecidos hace tiempo y es como, mira, un equipo de un abuelo y otro del otro, comentaba. Sería un sueño y el pobre se ha quedado ahí, casi, comentaba esto Marco. Recordemos, y bueno, él acá lo dice claramente, que por su parte representar a uno de sus abuelos jugando para el equipo de Rayo Vallecano y al otro por parte de madre, que viene siendo el que tiene las raíces salvadoreñas, pues hacerlo a nivel de selección. Entonces pues Marco está muy comprometido y él quiere jugar tanto para Rayo Vallecano profesionalmente, y que está muy cerca porque está en la cantera y lo han ido a buscar y está destacando.
y de otra manera poder hacerlo a nivel de selección. Y pues dice que quedó muy cerca de ello al no poder concluir los documentos a tiempo para poder representar a la selección en el pasado sub-17, pero él quiere representar a la selección de El Salvador. En la entrevista le seguían preguntando y decía lo siguiente: el futbolista más emblemático y carismático de El Salvador ha sido Mágico González, exjugador del Cádiz. ¿Has visto videos suyos o te han hablado de él? ¿Qué te parece? Le preguntaban. Marco respondía: me han puesto videos. Mi madre, bueno, mi padre, porque mi madre no sabe mucho de fútbol y me encanta como jugador, porque es de El Salvador. Por esa cosa de tener algo en común con él, siento como una conexión, comentaba. Y le preguntaban: ¿cuál es tu sueño en el mundo del fútbol? Y decía lo siguiente: hombre, pues sería primero debutar en la primera con Rayo Vallecano, y si puedo representar a El Salvador en alguna competición importante, pues sería como mis dos sueños, por los dos abuelos. Jugar en primera con el Rayo y representar a El Salvador, concluía pues Marcos Casilla, jugador, pues lo repito, con raíces salvadoreñas. Y que por cierto, Legionario-SLV nos comentó una particularidad importante. Acá la comento fuera de esta entrevista. Es que el jugador tiene un parentesco familiar un poco lejanas con el portero Casillas de España. Así que bueno, viene una herencia futbolística importante a nivel de su familia de parte de España en el fútbol profesional. Aparte porque él lo comentaba, dos de sus tíos también han podido jugar en el equipo de Rayo Vallecano. Y ya para cerrar la entrevista le preguntaban qué tal está haciendo esta primera temporada con el juvenil. Recordemos que él estaba en el Alcorcón, finalmente lo ficha Rayo Vallecano y está para el equipo C. Así que es una de sus primeras temporadas con el equipo Rayo Vallecano, que prácticamente es el equipo que quiere su familia y donde algunos de sus familiares ya han jugado como tal. Y él decía: al principio me costó un poco, más adelante al estilo de juego, porque yo venía del Alcorcón, que jugaba a otra cosa, pero poco a poco me he ido manteniendo en la dinámica gracias a la ayuda de los entrenadores y los compañeros. Ahora me encuentro muy bien, muy cómodo, la verdad, comentaba pues Marco Casillas, jugador, como lo he mencionado, que tiene cercanía con el portero histórico de España, Iker Casillas, y que a su vez también tiene raíces salvadoreñas, que su sueño es jugar en primera división con Rayo Vallecano, que trabaja para ello, y que su segundo sueño también es poder representar a nivel de selecciones a El Salvador. Jugador comprometido, que de hecho ya hizo el papeleo para poder obtener todo lo que son la documentación. Lamentablemente por el tiempo no se dio y no pudo representar a la selección en el pasado premundial sub-17, pero hacia futuro es un jugador que está totalmente dispuesto a defender los colores de El Salvador y que trabaja para ello, y que también viene de un legado a nivel familiar de futbolistas en España como tal. Ahora y sin más, yo me despido. Chao, chao.